Buenos días a todos. Un saludo desde la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales. Hoy tenemos una sesión muy interesante, aunque siempre os digo lo mismo, creo que esta es especialmente interesante porque vamos a tratar el tema de ESG, que es un tema muy estratégico y afecta desde el valor de los activos, la reputación de las empresas, el acceso a la financiación, bueno, muchos aspectos que yo creo que a todos nos preocupan. Y junto a mí tengo a Jorge Orondo, Senior Energy Manager en Castellana Property, que yo creo que casi todos lo conocéis. Jorge os va a presentar el panel de panelistas fantásticos que tenemos hoy y os animo desde ya a participar en el debate, a que mandéis vuestras preguntas. Es un buen momento para aclarar algunas dudas. Jorge. Genial, muchísimas gracias a la asociación por invitarme a moderar esta mesa que tengo el placer, en la que tengo el placer de contar con ilustres invitados que han dado enredar y han conseguido encontrar un hueco en sus apretadas agendas para compartir pues, sus impresiones sobre este tema de sostenibilidad. Hago una muy breve presentación. Irene Torá, graduada en Biología, con especialidad en Medio Ambiente y posgrado en el campo de Ingeniería y Gestión Ambiental. Durante su carrera se ha especializado en la evaluación de riesgos y pasivos ambientales en contextos transaccionales y actualmente es la responsable de los servicios de sostenibilidad de climas en España y Portugal, así como coordinadora de dichos servicios en Leeds, Europa. Hola, Irene, buenos días. Hola, Jorge. Fernando Fuentes, economista de profesión, ha desarrollado casi toda su experiencia laboral en el sector inmobiliario de la mano de la valoración y lidera el área de negocio de valoraciones y tasaciones de CBRE en España. Es miembro de RICS y forma parte de su consejo en España. Hola, Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Amedeo Miranda, arquitecto de formación, actualmente es el responsable de los departamentos de Construction y Facility Management de MediaMarkt Iberia y entre sus responsabilidades se incluye la coordinación del Store Concept y la gestión energética de la cartera. Hola, Amedeo, buenos días. Hola, buenos días. Y por último, Bruno Sauer, arquitecto también de formación, director del Green Building Council España, vicepresidente de Climate Positive Europe Alliance y otros muchos cargos, asociaciones en su larga trayectoria en el ámbito de la sostenibilidad. Hola, Bruno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jorge, encantado de estar con vosotros. Y nada, entrando en lo que es el tema, cuando la asociación me dio la posibilidad de organizar una charla sobre sostenibilidad, pues claro, caí evidentemente en la tentación de echar un poco la vista atrás y ver el camino recorrido. Para los que llevamos ya unos cuantos años trabajando en este tema, pues hemos ido viviendo una evolución importante del sector. Yo, por hacerlo corto y fácil, digamos que esta trayectoria de 2000 a 2020, donde hubo una temporada solo para los true believers, ¿no? Los que de verdad se creían esto, creían que se podía hacer un cambio en el sector de la edificación que contribuyera a la protección del medio ambiente y aumentar la calidad de los edificios. En algunos casos fue quizá un poco una travesía en el desierto, pero claramente creo que podemos decir ahora que era el camino, ¿no? a seguir y a marcar. Para mí, en mi propia experiencia, el COVID marcó muchas áreas de nuestra vida, pero también en el término de sostenibilidad, con la aparición de nuevas regulaciones y sobre todo quizá el traslado del foco de la sostenibilidad hacia áreas más financieras, pues supuso un boom, un despegue absoluto de la concienciación con estos temas y de cada vez una mayor regulación y un mayor impacto en tema de finanzas. Y ahora ya, cuando hablábamos de los objetivos 2020, luego 2030, que ya está a la vuelta de la esquina, 2050 también parece muy lejos, pero hay que actuar ya para llegar ahí y queríamos darle un enfoque de futuro, ¿no? De cómo va a ser la sostenibilidad, qué vamos a tener que hacer en este campo en los próximos años. He estado esta semana en un evento sobre inteligencia artificial y me encantó que ya pusieran el ESG como una de las palancas tradicionales del sector de la edificación. He pasado en poquísimo tiempo de ser algo novedoso a ser ya lo tradicional, lo cual estoy encantado y no sé qué es lo que va a venir en el futuro.
aunque sí que tengo muy claro que cada vez se va a integrar más en todas las áreas de negocio del sector, porque para mí va un poco de esto, dejar muy relacionado con el informe país que el Green Building Council está trabajando este año, relacionado con, bueno, es cierto que la edificación produce unos impactos negativos sobre el medio ambiente que hay que intentar paliar, pero también es cierto que hay que mirar al futuro con optimismo e intentar buscar encontrar la prosperidad en la sostenibilidad. No pensar solo que es un tema regulatorio, que hay que cumplir, que alguien nos impone, que no nos gusta, que no nos aporta nada, sino en realidad ver que la sostenibilidad es eficiencia y por tanto es ahorro para el negocio, que la descarbonización se puede traducir en ingresos por la cesión de plazas para puntos de recarga o la cesión de cubiertas para autoconsumo fotovoltaico, que también el trabajar en accesibilidad o en la promoción de la biodiversidad puede producir impactos en las afluencias a nuestros centros y por tanto hay que buscar, y ese es el lema de la sesión, hay que buscar cómo crear ese valor sostenible en el sector. Hemos dividido, yo ya no me enrollo más, hemos dividido en 3 bloques la sesión. El primero de ellos, inevitablemente, para dar algo de contexto, de presente y de futuro de la sostenibilidad en el sector, en España y en Europa. Y aquí le quería preguntar a Bruno cuál cree que es la hoja de ruta para España y Europa y su marco regulatorio actualmente y en los próximos años. Gracias, Jorge, por la pregunta. Efectivamente, lo que es el seguimiento del mundo regulatorio es parte de nuestro trabajo como GBC España. Tenemos un pie muy directo en la Comisión Europea y, por lo tanto, llevamos años trabajando directamente con ellos para saber lo que está por venir, ¿no? De una manera muy lógica y directa, yo diría que, o mejor dicho, hoy en día dependemos casi 100% de la política europea para regular o para cambiar normativa en España, ¿no? No solo en la edificación, en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Hay un tema muy importante para entender que Europa solo es capaz de regular todas las actividades o bienes o productos que viajan de país a país, es decir, lo que tiene un flujo internacional de intercambio, ¿no? Por ejemplo, el dinero es una actividad que fluye entre países y por lo tanto Europa puede regular, ¿no? Hay un acuerdo entre Estados miembros de Europa para decir que Europa ahí puede regular. El edificio no puede viajar de un país a otro país, entonces Europa ahí no puede imponer, Europa solo puede dirigir o orientar, y después cualquier directiva o cualquier plan o estrategia europea que está vinculada directamente con edificación lo tiene que traspasar a lo que sea a nivel nacional o a nivel regional, incluso donde están las competencias, ¿no? Entonces es importante entender eso porque para echar un poco hacia atrás, la primera iniciativa de Europa en tema de edificación y sostenibilidad fue en 2014, cuando la Comisión Europea pidió al Parlamento Europeo: dime lo que es un edificio sostenible, cómo lo tengo que medir, cómo lo tengo que así medir y cuantificar, ¿no? Entonces empezaron a trabajar en el marco Levels. Ahora bien, el marco Levels es un marco, no es un reglamento, es un marco que da unas pautas, unas indicaciones para que cada país, cada gobierno, de alguna manera, traspase el marco Levels a su código técnico. Y, por ejemplo, el GBC España ha trabajado 4 años con la Comisión, 2014-2018, para definir el marco Levels, y desde el 2015 tenemos un convenio con lo que sería el MIBAU para cada año trabajar en la implementación del marco Levels hacia nuestro propio país, nuestro propio sector, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la introducción en el DD Sostenibilidad, que está previsto para 2026-2027, lo que es la medición de la huella de carbono, que es el primer tema del Levels, ¿no? Esos son simplemente como introducción. El gran empuje por parte de Europa ha venido desde 2019, cuando realmente la política con el primer gobierno de Ursula von der Leyen realmente puso la sostenibilidad sobre la mesa, ¿no? Y desde entonces tenemos varias estrategias, con el Plan de Acción para la Economía Circular, el Pacto Verde Europeo, el Oleada de Renovación, la nueva Bauhaus, todos son estrategias, ¿no? El Plan para la Financiación del Crecimiento Sostenible, todos son estrategias de gran escala, de alto nivel, que después aterrizan en planes concretos y en instrumentos operativos para poder realmente implementarlo en el mercado, ¿no?
¿Cuáles son la legislación europea que cuelga de estas grandes estrategias? La Ley Europea del Clima, por ejemplo, o el Fit for 55, o el Reglamento sobre el Diseño Ecológico de Productos, ¿no? Revisión del Reglamento de Productos de la Construcción, las DAPs que tenemos aquí en España se tienen que revisar. Entonces, hay un reglamento europeo que orienta hacia dónde se tiene que transformar de manera homogénea en Europa las declaraciones ambientales del producto. Por ejemplo, la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética, la EPPD, la famosa EPPD, que estamos ahora en fase en España de traspasarlo a lo que sería nuestro propio normativa, ley, reglamento, código, y estamos en plena transición, ¿no? Ahí GBC ayuda a trasladar las cosas de Europa hacia a nivel país, ¿no? ¿Cuáles son respuestas muy concretas, instrumentos directos a nivel financiero, por ejemplo, que cuelgan de esas estrategias? Los fondos Next Generation, que hemos tenido durante 3 años, que cuelgan de la oleada de la renovación. Europa facilita financiación, el gobierno nacional o regional recibe el dinero y lo tiene que gestionar, ¿no? ¿Y cuáles son instrumentos muy concretos para el sector? El marco Levels, desde el 2018, la taxonomía, que más adelante me gustaría poder incidir un poco y aterrizar en ese tema, la taxonomía de la financiación sostenible, o por ejemplo la directiva del Green Claims, que iniciaron hace 1 año y medio, 2 años, y está probablemente, definitivamente metido en un congelador y no lo van a sacar porque hay, con el Omnibus y con todo lo que sería la geopolítica hoy en día, han puesto un freno, ¿no? Pero el marco realmente de la sostenibilidad son los grandes temas que están a nivel contenido en Levels y en lo que es la taxonomía, mitigación, adaptación, economía circular, salud, el agua, ese tipo de 6, 7 grandes temas. Y el foco en renovación, renovación, renovación y renovación. Este es el foco más importante de Europa y un gran cambio, para entrar en algunos detalles, del discurso que antes era eficiencia energética, ahora cada vez más es huella de carbono y emisiones de CO2, ¿vale? Entonces, esos son en grandes líneas un poco por dónde vamos y que en los próximos años, y aquí en España lo vamos a notar en nuestro sector, con la justificación de fondos con la taxonomía, con la huella de carbono en las licencias de obras mayores, con la EPPD, con los cambios en el certificado energético, todo esto viene desde el 2009, 2019, 2018 por parte de Europa y está aterrizando ahora. Pues, Bruno, yo creo que para los que se quejaban de que hay un exceso de regulación, la mala noticia es que no va a ir a menos. Se nos viene bastante más toda la transposición y la implantación, pero con esto que mencionas, porque os habrá pasado, siempre hay alguno que está diciendo el cambio político que está habiendo en Estados Unidos y lo que se ha trasladado. Irene, ¿tú crees que toda esta retórica anti-ESG de Trump o esa directiva que mencionaba Bruno de Stop the Clock de la Unión Europea pueden apuntar hacia un incremento del interés por la sostenibilidad del sector? Gracias, Jorge, por la pregunta. Bueno, no sé si lo llamaría enfriamiento. Desde luego es una ralentización y es un cúmulo de muchas cosas que se han juntado en el tiempo a día de hoy y que han impactado claramente en cómo, bueno, en las rutas hacia la sostenibilidad. Aunque a mí me gustaría diferenciar que estas cosas han ocurrido a la vez. No es lo mismo el caso, pues como comentabas, de la retórica anti-ESG de Trump. No es lo mismo Estados Unidos que la normativa Omnibus. Allí, evidentemente, es como bien decías, es una retórica, no hay ninguna normativa, tienen muy poca normativa de sostenibilidad. La poca que hay, de momento, no se ha tocado, tampoco ha sacado ninguna ley en contra, pero sí que es verdad que la parte ESG de sostenibilidad ha sufrido un ataque en favor, digamos, de la rentabilidad, ¿no? Los inversores americanos ha habido incluso demandas por parte de los estados para pensando que una especie de discriminación, por supuesto, hacia actividades petroleras, hacia fondos que primaban cuestiones de sostenibilidad frente a rentabilidad pura y dura en corto plazo, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación americana y cómo funcionan ellos, que está fuera del marco normativo. Pero evidentemente hace mucho ruido, eso está claro. El caso europeo es un poco diferente. En nuestro caso, como bien decía Bruno, tenemos una hoja de ruta, tenemos una estructura con unos objetivos que siguen estando allí, que los tenemos a 2050, a 2030, a 2040, de distintas formas, pero que están ahí.
en nuestro caso sí, con las leyes ómnibus ha sido un retraso en un montón de políticas que se tendrían que estar instaurando. Pero evidentemente lo que tenemos que cumplir sigue estando ahí. Entonces, bueno, la ley, las directivas ómnibus, en vez de ir a favor de la rentabilidad, como ha sido podemos decir, el motivo en Estados Unidos de rebajar o de detener ciertas cuestiones de sostenibilidad, aquí se ha intentado, digamos, ajustar o retrasar un poco teniendo en cuenta la competitividad, ¿no? El informe Draghi que saca cómo la Unión Europea debe mantener su competitividad frente a otros países, que por cierto le han dado ahora, creo que esta semana, el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Y entonces, bueno, es un ajuste a el tiempo. Como digo yo, es toda una cuestión de tiempos. Los que trabajamos en sostenibilidad en el día a día, la sensación permanente de no llegar está ahí. Tenemos unos objetivos que parecen lejos, pero que luego sabemos todos que no están tan lejos. Y cuando cualquier cosa que implique un retraso, pues da la sensación de que todavía te queda menos tiempo del que ya tenías. Entonces, no lo vemos un poco pues con cierta tristeza o con pena el que haya un montón de normativa que estaba para salir y que se va a retrasar su implantación y demás como resultado de las directivas ómnibus, ¿no? Que afecta a las normativas de reporting, a un montón de menos empresas, que la directiva de debida diligencia en cuestiones de sostenibilidad, pues hay muchos temas que ya no van a tener consecuencias o las métricas se relajan, ¿no? Y la taxonomía, pues 3/4 de lo mismo. Cierto es que como desde Glitch... sí. Te quería apuntar. Es importante recalcar lo que estás diciendo. Se trata más de un retraso que no de un giro de timón. No, exactamente. Los objetivos a largo plazo sigue habiendo consenso en que se mantienen, que es donde hay que llegar. Exacto. Y es los pasos a dar hasta llegar ahí los que quizá se vean un poco modificados. Tengo que decir que si me dan un poco más de margen para cumplir todas estas exigencias, creo que a muchos del sector respiraremos un poco aliviados. Exactamente. Pero los objetivos siguen siendo los mismos. Y desde Glitch, lo que sí que hemos visto en nuestros clientes a nivel europeo, que depende mucho del nivel de desarrollo en el que tenían nuestros clientes ya en temas de sostenibilidad. ¿No ha afectado más ese retraso a los que estaban empezando ahora, países que tienen una normativa menos desarrollada? Sin embargo, aquellos clientes que tienen bueno, pues como decías, un convencimiento de sostenibilidad o una estructura ya creada y mucho trabajo hecho de aquí desde hace años, han notado muchísimo menos el impacto de estas normativas. O sea que seguimos viendo que se sigue trabajando en ese sentido. Y luego sí que me gustaría apuntar que hay un montón de otras legislación, normativas europeas que todavía están pendientes de transposición, como dice Bruno, como la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios, que va a tener en centros comerciales un impacto claro cuando se transponga y que está enganchada con cuestiones de movilidad sostenible, con eficiencia energética, con carbono, como bien decía Bruno también, y que todo eso hay que llevarlo a la práctica independientemente del que el reporting sea A o B, ¿no? Entonces, todavía hay mucho que hacer y con el mismo ritmo. O sea, en ese sentido... Pues me dejas la pelota botando para que le pase la pregunta a Medeo como especialista en diseño y en gestión de activos para aterrizar esto. Cuando hablamos de sostenibilidad, ¿qué atributos crees que debería tener un edificio para considerarse sostenible hoy o qué se le va a exigir, qué le vamos a exigir en el futuro que tenga? Hola, bueno, primero muchas gracias por la pregunta. Yo creo que dividiría un poco en 3 pilares fundamentales lo que son los atributos que tiene que tener hoy en día y en la mayoría de los casos los tiene, que son los clásicos de ahorro energético, hablamos de iluminación LED, de monitorización de consumos y de consumo sostenible, que puede ser fotovoltaico o en general renovables. El segundo pilar es el consumo de agua, o sea, un consumo de agua que sea monitorizado, que sea reducido y sobre todo más que se consuma lo que realmente necesitas.
y esto el edificio lo tiene que tener para poderlo monitorizar y optimizar. Esto es lo que buscamos nosotros como mínimo en un edificio sostenible. Y el tercer pilar, que yo creo que aquí sí que entra mucho más la parte de diseño y construcción. Nosotros como inquilinos no podemos influenciar y nos lo encontramos, que es un poco el aislamiento térmico. ¿Y qué ocurre? Lo que hemos notado, que veo yo en la mayoría de edificios, que en las nuevas construcciones sí que se tiene en cuenta la envolvente como parte integral del diseño sostenible, mientras cuando estamos en parques comerciales o edificios más antiguos, ahí sufrimos muchos. Entonces tenemos que intervenir muchísimo más con otros tipos de medida, que son gestión más activa del consumo, que puede ser clima, puede ser iluminación o eléctrico en general. Y si miramos hacia el futuro, ¿qué veo yo? Veo que tenemos que ir hacia edificios resilientes. Y cuando hablo de resiliencia, hablo de todo lo que hemos visto este año. Imaginaros en Valencia, lo que hemos tenido, una inundación. O sea, el diseño del edificio en sí tiene que ir en esta dirección. No prever, pero tener en cuenta que hay fenómenos naturales que antes no pasaban, eran desconocidos para nosotros, o lo veíamos en las películas, y esta capacidad del edificio en sí en poder ser resiliente frente a estos problemas. Y el otro es el diseño circular. O sea, yo creo que en España estamos bastante lejos. Hay otros países de Europa donde la economía circular entra en el proceso constructivo del edificio, y aquí yo creo que estamos llegando también porque la cultura está cambiando. Tenemos una cultura que ya asume la sostenibilidad como parte integrante de un activo inmobiliario. Por lo tanto, tanto propiedad como empresas constructoras ya se están enfocando, van hacia ahí. En conclusión, yo estoy firmemente convencido que el edificio sostenible no tenga que cumplir una regulación normativa. La adelanta, se adelanta a este cumplimiento normativo. No aporta valor, lo multiplica. Y es cierto, está demostrado ahora desde el punto de vista económico y no solo, también como su característica intrínseca. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he repetido muchas veces que nos imaginemos otros productos, otros sectores en los que se dedicaran a cumplir estrictamente la normativa. ¿Cómo sería un coche que estrictamente cumpliera el mínimo de las normas para poder circular? Nadie querría tener ese coche porque no le estaría aportando valor el ir a mínimos. Y también rescato una cosa que ha dicho Bruno del foco en renovar, ¿no? Y tú también lo dices, oye, en los edificios nuevos esto ya se da por supuesto, el gran reto es cuando os implantáis en un edificio existente o para los que gestionamos edificios ya construidos. Y yo creo que en algún momento esto nos va a abocar a una colaboración entre propietarios e inquilinos en buscar las mejores maneras, porque al final los requisitos de descarbonización que vienen de estas normativas te van a poner exigencias a ti como inquilino, a nosotros como propietario, y en muchos casos no se van a poder resolver sin esa colaboración mutua. Dándole paso a Fernando, como experto en valoraciones, todos estos atributos, esta normativa, el cumplimiento de esta normativa, la definición de objetivos a largo plazo a cumplir, esos atributos que mencionaba Amedeo de la buena arquitectura, de la buena construcción, que es lo que define la sostenibilidad. ¿Cómo ves desde tu área que esté contribuyendo a aumentar el valor de los activos? Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por la invitación, a ti y a la asociación. Buenos días. Me alegra mucho que me hagas esa pregunta por dos cosas, por la forma y en el fondo. Lo primero, tú ya asumes de que hay un impacto, porque dices cómo puede afectar estos factores de sostenibilidad y resiliencia al valor de los activos. Y además has dicho de incrementar, la cosa que es algo muy nuevo en los últimos años, desde el 2020 hasta ahora. Y para responder un poco a tu pregunta, también me quiero basar en tres fundamentales. En los antecedentes, para saber de dónde veníamos hasta esa fecha que he citado, 2020, que yo creo que tuvo un punto de inflexión porque una persona a nivel gestión o la mayor gestora de activos a nivel mundial manifestó su interés en invertir en activos que tuviesen esos factores de sostenibilidad y resiliencia
a largo plazo en sus inversiones y que iba a rechazar las que no lo sean. De tal manera, fue un punto de inflexión en el mercado. También quiero dar un enfoque teórico de cómo esos factores ESG aterrizan en la valoración y la aplicación teórico-práctica ya en la manera de cualificar y cuantificar el valor de los activos. Y como decía, esto no es un tema nuevo del 2020-2025 de este último lustro, ha avanzado mucho el tema de sostenibilidad en las valoraciones que hacemos. Hay un dato que yo siempre reseño, es que antes del 2020, en el 2019, las carteras cotizadas en España tenían 1/3 de sus activos certificados. Y actualmente se ha dado la vuelta y son 2/3 de las carteras de los principales tenedores de activos en España, comercio y real estate sobre todo. Porque la parte residencial es un poco más impermeable, cuesta aterrizarlo al end-to-end del consumidor final. Durante estos últimos 2020, estos últimos años del sector, la sostenibilidad estaba presente. En el 2006 tuvimos el primer parque de oficinas LEED en España, era el edificio Avento, de Metrovacesa. Heinz promocionó en el 2009 el centro comercial Cielo Pozzolo, que tuvo la precalificación LEED Oro, y tuvimos que esperar hasta el 2014 cuando tuvimos la primer edificio residencial con categoría LEED Platino en España. Y durante esos años quizá teníamos otras cosas en las que pensar, un boom inmobiliario, un credit crunch, o salir reforzados de ese credit crunch, esa crisis inmobiliaria tan larga, donde los factores de sostenibilidad pues, no tenían tanta importancia o no tenían un impacto en las valoraciones o no conseguíamos atraer unas rentas superiores, una comercialización más rápida o atraer a inversores con una mayor liquidez. Pero ha sido a partir de ese punto de inflexión del 2020 cuando esto ha empezado a tener forma. Y la verdad es que te decía que me alegra esa pregunta porque para entrar en el enfoque teórico, yo creo que sabiendo un poco los antecedentes y viendo que la sostenibilidad no tiene impacto, algo ha pasado y resulta que sí tiene impacto. Yo soy un poco pragmático ahí. Si la sostenibilidad y estos factores son fundamentales a la hora de analizar los activos desde el punto de vista de la propiedad o desde la parte del inversor a la parte del ocupante, yo creo que, por supuesto, tenemos que considerarlo como un factor de impacto. El tema es si es positivo o es negativo, y hay algún guiño al Green Premium o al Brown Discount. Y como siempre, yo siempre digo, todo esto tiene un truquillo, que es el tema del dinero, la pasta, el CAPEX. La sostenibilidad siempre va ligada a una inversión en capital de reposicionamiento de un inmueble. Nadie invierte un euro en mejorar un inmueble si no es sostenible. O viceversa, la sostenibilidad no se consigue si no invertimos en nuestros inmuebles, que es un poco el ejercicio de solidaridad que han tenido todos los propietarios desde el 2020 hasta ahora, donde esas acreditaciones se han conseguido porque se ha invertido mucho capital en ese reposicionamiento de los inmuebles. Luego, para los más escépticos, yo no soy capaz de separar cuál es el efecto de impacto en valor por la sostenibilidad solo o por el reposicionamiento o replacement que tienen los inmuebles vía CAPEX, ¿vale? Entonces ahí tenemos de que si la inversión la conseguimos obtener plusvalía y el inmueble vale más tras esa inversión en CAPEX, estamos teniendo un Green Premium. Sin embargo, esa inversión que hacemos en reposicionar el inmueble y no tiene un fiel reflejo en el mercado por una plusvalía, será un brown discount. Cosa que está habiendo cada vez más en el mercado porque, como también decíais al principio, es algo ya más tradicional, ¿no? O si permites la palabra, se está comoditizando la sostenibilidad. Durante estos 5 años ha ido muy rápido. De ser un factor totalmente diferencial, donde sí había mucho Green Premium, ahora para coger el último término que ha acuñado el brown discount, si no tienes sostenibilidad, no juegas este partido. Ya no vas a ser un inmueble que los ocupantes, en el caso de retail, no van a tener en consideración porque no van a cumplir sus políticas de responsabilidad social corporativa desde un punto de vista de ocupación en el sector en el que estamos hablando. O esos inversores no van a buscar un centro comercial que no tenga unos criterios de sostenibilidad o una serie de labels o de certificados porque no van a cumplir sus políticas de inversión globales. Y por lo tanto también pues, empezarán sus stakeholders, sus financiadores y demás también a opinar. Por lo tanto, estamos viendo que tiene un impacto que podíamos considerar que no tenía efecto hasta el 2020. Del 2020 al 2025 hubo una diferenciación de activos, aquellos que tenían criterios de sostenibilidad, ESG, desde un punto de vista de eficiencia, de consumos, de huellas de carbono, de calidad del aire, las condiciones del suelo, el abastecimiento de las energías alternativas o la capacidad de generar energías alternativas dentro del propio inmueble o centro. El tratamiento de los materiales reciclados, ese diseño sostenible, que hace que tenga un impacto muy monetario. Y ahí sí que podemos cualificar y cuantificar el efecto que tiene, sobre todo vía cash flow driving, ahorros o poder captar un poco más de renta. Captar de rentas de esos inquilinos, de esos ocupantes del inmueble, que en la parte de la S, de ese factor de impacto que es muy importante también en la valoración, aunque costaba un poco aterrizarlo,
ese inmueble que cada vez es más flexible, que tiene una experiencia de usuario mejor, que permite un nivel de ocupación también mayor, que es un entorno de bienestar, sobre todo en la parte retail para los usuarios y la comunidad que se genera, y totalmente alineado con las políticas RSC que comenté anteriormente. Y como no puede ser de otra manera, que muchas veces se nos olvida, el tema de la gobernanza, que se refiere a todas las políticas corporativas y prácticas dirigidas al papel social que tiene inmueble, es fundamental su cumplimiento de acuerdo a la legislación, regulación vigente y que afecta totalmente a la demanda del inmueble. Me refiero a todo el tema de urbanismo, permisos, las relaciones sociales que pueda haber entre todos esos stakeholders que también he señalado, esas políticas de ahorro que pueden tener todos los operadores y, al final, esa seguridad, salubridad, higiene, diversidad e inclusión social, que también es muy importante. Por lo tanto, esas tres cosas que son ESG, para concluir, afectan al valor, tanto y cuanto esos factores se cumplen en mayor medida, los inmuebles van a atraer más interesados, más inversores, más ocupantes, van a tener más liquidez, toda la industria inmobiliaria se va a fijar en esos inmuebles y hasta la fecha sí estamos viendo que el mercado inmobiliario español está evolucionando, de ahí que cada vez las rentas están subiendo y eso no es para todos los inmuebles por su localización, sino porque ya dentro de esa localización, en location, y hay otro factor que es el ESG que impacta. Lo que sí no te puedo decir es que cuánto tiempo va a ser ese factor diferencial con un Green Premium o va a ser, como decía, necesaria esa inversión para poder competir en este mercado de máxima competitividad, valga la redundancia, donde tenemos estos factores de ESG ya pueden dejar de tener ese efecto diferencial, como quizás sé que es un poco lo que estoy viendo que está pasando en el mercado, Jorge. Te agradezco un montón lo detallado de la respuesta. Has tocado bastantes temas y posibilidades. Es cierto que quizá por mi formación profesional tiendo a centrarme más en los aspectos más físicos, más de la E, ¿no? de esas medidas implantadas, pero desde luego la parte social y gobernanza es tan importante en el desarrollo, sobre todo en el desarrollo de las compañías, y ciertamente desde la gobernanza es desde donde se puede implantar todo ese resto de medidas. También desde la gobernanza es desde la que se define esos criterios de los inversores o desde de las financiadoras para decir sus objetivos y qué carteras pueden ser atractivas o no, o pueden considerarlas como un green premium o como un elemento básico. Siempre me ha gustado ver la sostenibilidad como un elemento diferenciador de calidad, pero es bien cierto que cada vez nos acercamos más a que sea un más. Es algo que tienes que tener. No te puedes plantear, yo creo que nadie se plantea, volviendo al coche, a las máquinas de habitar, nadie se plantea comprar un coche sin aire acondicionado, ¿no? Pues sería un premium en su momento, pero ya ahora es algo que está absolutamente consolidado. Y creo que todas estas medidas de ESG, pues vamos a tenerlo, a verlo así, porque esta pregunta tanto para ti, Fernando, como para ti, Irene, por tu experiencia, aunque ya ha apuntado algo, Fernando, ¿qué relevancia tiene la sostenibilidad para el mercado financiero? ¿Es esto que ya ha empezado en 2020 con esa decisión de invertir en activos ESG, sigue estando, se busca, notáis ese apetito por parte de los inversores para detectar oportunidades de inversión en los que la sostenibilidad sea un factor diferencial? Por favor, Irene. Yo creo que estás silenciada, Irene, te hemos perdido ahí. Perdonad. Como decía Jorge, la respuesta a tu pregunta desde nuestra experiencia es un sí rotundo. O sea, no hay una pérdida de interés por parte de los inversores en cuestiones ESG por las circunstancias que hay ahora. De hecho, es cierto, como tú también comentabas, que algunos tienen más o menos apetito por este tipo de carteras o este tipo de activos, pero en nuestra experiencia el sistema financiero, como bien sabéis, es tan complejo y hay tantos actores que en toda la cadena, ya sea desde el inversor hasta el financiador que hay detrás, los lenders, todos en algún momento surge alguno de estos actores o stakeholders dentro del propio mercado financiero que tiene
como criterios de sostenibilidad muy claros y muy marcados. Entonces, nosotros desde GLIS, que estamos muy involucrados en procesos de compra-venta y de salida al mercado de activos inmobiliarios, vemos que los inversores que quizá tienen un apetito menor acaban necesitando hacer todas estas valoraciones y consideraciones de sostenibilidad de los activos inmobiliarios por unos motivos o por otros, ya sea por el financiador que tienen detrás o por cualquier otro actor de todo el mercado inmobiliario en el que está involucrado. Entonces, de una forma u otra, la sostenibilidad siempre está ahí. Y además, yo creo que en los últimos años ha sido para mí un cambio bastante radical, porque al principio estaba muy unido, solo se interesaban en los CAPEX, como bien habéis hablado, y en las cuestiones físicas de los periodos de inversión de cada inversor, cuánto tiempo tienen el activo, son propietarios de ese activo, y no les interesaba ver más allá. Ahora ya están cada vez más interesados en ver la foto completa, en alinearlo con esos objetivos casi hasta 2050, que aunque luego el activo lo vayan a sacar en un periodo más corto, quieren saber cómo va a estar, como bien comentaba Fernando, si va a ser un activo desactualizado, no, y qué implicaciones va a tener a la hora de tanto adquirirlo ellos como volverlo a sacar al mercado. O sea que desde luego está muy presente y yo creo que cada vez más. Fernando, ¿querías añadir algo? Bueno, solo añadir que efectivamente las entidades financieras están muy al quite con todo esto, como no puede ser de otra manera para la financiación en verde. Todo lo que comentaba de los factores de impacto ESG al final impactan en 3 niveles, en los value drivers que llama el mercado global de inversión, los risk drivers o los cash flow drivers. Al final, todo esto estamos viendo que los factores que pueden influir en el valor de un activo por eficiencia energética, diseño sostenible, certificaciones verdes, las entidades lo quieren conocer. Quieren conocer también todos los factores de riesgo que llaman risk drivers, como apuntaba, que son factores que elevan el perfil de riesgo de un inmueble por sus peligros, conflictos sociales, máxima mala praxis entre los operadores y, por último, ese cash flow del activo, en el caso de retail, sobre todo, esa generación de flujo de caja por ingresos de arrendamientos, costes operativos y financieros. Como decía, algo nuevo. La regulación, también estamos con una ingesta masiva de información en los últimos años. Las lecturas de valoración global internacional a través de las normas internacionales de valoración se ha posicionado el año pasado, 2024, con una serie de papers que efectivamente hablan del impacto. RIC se ha posicionado con un paper de impacto europeo muy importante y también una serie de factores que indican que los valoradores tienen que chequear cuando hacen una valoración, en este caso pues un data checklist de 12 puntos. Incluso la normativa regulatoria española para el crédito hipotecario, la ECO 805, también se ha reformado, se ha reformulado. La semana pasada hemos tenido la publicación de la misma, en las que hacen especial atención a el certificado medioambiental que tiene el inmueble, la certificación energética y, sobre todo, los factores de riesgo. Esto importa mucho a las entidades financieras porque no olvidemos que prestan dinero, su último objetivo es reposeer el activo, lo que quieren es que se consiga el final, el maturity day de la financiación y sí que quieren evaluar, en caso de que yo me quede el activo, cuáles son los factores a los que yo me voy a enfrentar de riesgo. Estamos viendo que todo este tema se está empezando a regular desde un punto de vista de valoración, como decía, el año pasado, 2024, a nivel global e internacional, 2025 para el crédito hipotecario en España, y un poco el debate es que si con todos estos esfuerzos de data management, toda la información que se están pidiendo a propietarios, a inversores, si tiene un fiel reflejo que la financiación sea un poco más ventajosa, más sostenible, más barata, que es un poco la crítica que hay entre esta situación. El mercado está cambiando, cada vez más comparables, más evidencias. Nosotros trabajamos ya identificando cada inmueble para ver qué letra tiene, qué certificado internacional y qué plan de CAPEX o de reposicionamiento tiene, para posicionarlo un poco en el mapa de alternativas que hay en el mercado a través de testigos y comparables. Ya cada vez más es mucho más habitual encontrarte en los informes de valoración o tasación todos estos criterios que desde el año pasado ya están empezando a regular y en algunos casos autorregular, porque el mercado va muy rápido y tenemos que dar un fiel reflejo de lo que está pasando y muchas veces vais los inversores por delante a los que tratamos de dar una opinión de valor del mercado o de experto independiente.
Fantástico. Esperemos que tener buenas noticias pronto sobre ese impacto real en las condiciones de financiación, pero por mis compañeros de financieros serán muy bien recibidos. Pero bueno, si para el sector financiero claramente es relevante, para la propiedad puedo decir en primera persona que es una obligación casi moral la que tenemos en Castellana y en muchos de nuestros pares en el sector, que apostamos, yo creo que quizá en el sector comercial, de retail, fuimos de los que primeros apostamos por este tema y casi entramos en una sana competencia entre nosotros por llevar nuestros edificios a los más altos estándares de calidad. Pero, Amedeo, desde el punto de vista del operador, del tenant, ¿cómo de relevante es para vosotros este tema ahora y en el futuro? Mira, es muy relevante. De hecho, Irene y Fernanda han tocado varios puntos que son fundamentales cuando habláis de riesgo, cuando habláis de confort, de financiación. Desde el punto de vista del inquilino, que es mi caso, la sostenibilidad ya no es, como decías tú antes, no es un plus, es un factor estratégico fundamental. ¿Por qué? En primer lugar, da un menor coste operativo. Los números hablan claro. Son edificios que es mucho más económico mantener y operar. Tenemos otro punto que es el acceso a la financiación verde. Por supuesto, acceder a este tipo de edificios no nos permite acceder a esta financiación. Está estrictamente vinculada a las características del edificio. Y después hay otros factores que lo toqué un poco antes, lo dije, es el factor cultural. Tanto inquilinos como clientes, en nuestro caso, se fidelizan porque van buscando empresas que tengan un propósito. Y este propósito pasa también por tener responsabilidad hacia tu entorno. Hasta ahora hemos hablado únicamente de I, que es environmental, y la S, la G la hemos dejado un poco ahí de lado, pero creo que implícitamente, cuando hablamos de edificio sostenible, estamos hablando de mayor impacto sobre la sociedad. Cuando nosotros buscamos edificios, también miramos si, por ejemplo, las zonas comunes están pensadas para que el usuario final o el ciudadano que vive en proximidad de este edificio lo pueda utilizar con zona de paseo, zona de recreo, zonas verdes. Todos esos son temas que estamos viendo que se han convertido en una estrategia para la compañía. Nosotros, siendo un grupo internacional, ya llevamos en otros países quizá que son un poco más adelantados que España, analizando, reportando informes sobre la gestión eficiente de nuestras, no son propiedades, pero nuestras localizaciones. Entonces, el mensaje para mí es clarísimo. O sea, la sostenibilidad no es un coste, es una inversión más inteligente que se puede hacer hacia el futuro. Y en MediaMarkt apostamos para un modelo resiliente, rentable y con propósito. Esto es un poco lo que resumo yo de la importancia que tiene la sostenibilidad para nosotros aquí en MediaMarkt. Un mensaje tremendamente potente y efectivamente no solo no hay que olvidar, sino que es muy relevante el impacto social que pueden tener esta serie de medidas. Apuntaba al principio, por ejemplo, el tema de la accesibilidad a los centros, a los activos, la accesibilidad. Son elementos también que a lo mejor no están relacionados con la protección del medio ambiente, pero sí con las personas, que es el principal stakeholder, ¿no? de cualquier actividad. Y has mencionado una cosa y me da pie a la última pregunta para Bruno, que enlaza con algo que ha mencionado al principio, es el tema de la financiación verde y la taxonomía. Bruno, todos los actores implicados en el sector, todas estas cuestiones que hemos comentado, ¿cómo se van a ver afectados por el desarrollo de la taxonomía europea de finanzas sostenibles? Bueno, como he dicho inicialmente en el resumen de lo que nos está preparando Europa, la taxonomía es una parte, ¿no? Y me alegra mucho escuchar a Fernando y Irene hablando con tanto positivismo y optimismo de los cambios y que lo vemos en los valores. Yo cuando tengo reuniones casi semanales con
con tasadoras y con banca, todavía hay un camino por recorrer antes de realmente verlo en la realidad, ¿no? Por ejemplo, la banca ofrecen hipotecas verdes o préstamos verdes, pero escasamente bajan nada en sus intereses. Entonces, y no lo hacen porque no, yo creo que tienen una dificultad todavía en todo el mecanismo de entender el valor posterior a la inversión que aporta un CAPEX a medio y largo plazo, porque una tasación es en el momento y el valor lo ves en medio y largo plazo. Yo creo que todavía hay mucho por trabajar, ¿no? El mundo de los riesgos, las aseguradoras tampoco no tienen muy claro cómo incide un cambio en un edificio, en otro lugar, porque tienen en cuenta la adaptación al cambio climático para buscar un terreno. Todo esto todavía no está muy cuajado o encajado en el sistema, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo que todo el mundo lo tiene interiorizado, todo el mundo lo quiere trabajar. Y ahí nosotros en el 2020, cuando Europa sacó la taxonomía en primer acto delegado, pues lo vimos como una gran oportunidad a nivel de Europa, a nivel internacional, tener cierta claridad en tema de financiación verde, ¿no? ¿Qué se puede llamar una inversión sostenible, ¿no? Y puedes criticar la taxonomía en su contenido. Nosotros tampoco estamos del todo contentos y satisfechos con lo que es la ambición, ¿no? La taxonomía está a veces por debajo de los sellos clásicos de certificación en su medición de impactos, ¿no? Pero por lo menos es la primera vez que a nivel europeo, internacional, hay una cantidad de indicadores sencillos por calcular, de alguna manera, si lo introduces en el primer momento en el proceso, para decir si una inversión se llama sostenible o no. Y lo que he dicho inicialmente en mi primera intervención es que Europa tiene la capacidad y la autoridad para regular lo que serían flujos financieros, en el sentido que para poder llamar la banca o un fondo esta inversión lo podemos meter en lo que sería el paquete de inversiones sostenibles, dice con claridad que tienes que, lo que sería, estar alineado con la taxonomía, ¿no? El ómnibus ha afectado a lo que son las grandes corporaciones, especialmente. El CSRD en su reporting afecta porque la ambición ha bajado bastante, ¿no? Pero lo que es el SFRD, lo que es el mundo financiero, sigue teniendo la obligación de tener que reportar utilizando la taxonomía como referencia, ¿no? Y eso está homogenizado. Y además aquí en España somos el primer país y además el proceso está acreditado por ENAC. Es decir, hay una norma que dice cómo lo tienes que hacer y hay un reglamento que dice el contenido, ¿no? Todas las reuniones que tenemos con la banca están encantados de tener la taxonomía, pero tienen dudas o falta de conocimiento. Yo creo que falta un poco la parte didáctica para explicar lo que es y las pequeñas dificultades por resolver, pero muy pocos. Y esperamos que por fin todo el mundo dice, para hacer un cambio tenemos que tener un reglamento, tiene que estar obligatorio, si no, no funciona. Ahora tenemos un reglamento que es obligatorio y esperamos que realmente el mundo de los fondos y el mundo de la banca entienden que más allá de pedir otras certificaciones, que el punto inicial, la base, es la alineación con la taxonomía. Porque entonces si lo hacemos entre todos en el mercado, empezar a medir respecto a la taxonomía, podemos comparar. Si uno dice que tiene el 60% de créditos verdes porque tienen un BRIEM, un LIT, un DGNB, un verde, un HQE, no lo puedes comparar con otros porque las escalas son diferentes. Si decimos alineación con la taxonomía, por lo menos, no digo para definir mejores intereses o productos financieros, estoy diciendo entrar en el saco de clasificación financiación verde o no financiación verde, ¿no? Yo creo que ahí la única línea que se tiene que aplicar es la alineación con la taxonomía. Una vez que estás dentro de lo que es la financiación verde, cada banco, cada fondo que aplica sus reglas y define sus productos. Allí no tenemos que entrar, es un mercado libre, ¿no? Pero lo que sería la regla común en Europa, tanto para adquisición y para revisar la propiedad actual, hipotecas actuales, se puede perfectamente utilizar la taxonomía, que es mitigación y adaptación, muy sencillo. Sé que hay cositas del 15% del mercado, todo esto, la gente lo discuten, pero estamos a punto de tenerlo resuelto. Ya hemos avalado empresas que tienen software para calcularlo, entonces en ese sentido está todo en marcha. Pero yo creo que si realmente el mercado supera esa resistencia un poco al desconocido, al no saber muy bien cómo hacerlo, si supera eso y nos ponemos de acuerdo, que tenemos un instrumento muy interesante y muy potente para los próximos 10 años, incrementando exigencias
ir mejorando y introduciendo otros indicadores, ¿no? Entonces, yo creo que es una referencia muy importante, más allá de cualquier sello privado, que incluso los sellos anglosajón de vez en cuando están por debajo del código técnico, pero lo seguimos aplicando como la referencia en sostenibilidad. Entonces, bueno, nosotros, Bruno, en Castellana llevamos ya un par de años haciendo un análisis de alineamiento con la taxonomía de toda la cartera, y coincido contigo en que es un elemento que te permite comparar, te marca esa hoja de ruta, esos mínimos, y luego a partir de ahí todo lo que te quieras exigir en tu estrategia, la estrategia ESG de cada compañía. Ya estamos llegando al final, y por ajustarnos a la hora y dejar quizás un par de minutos por si hubiera alguna pregunta de alguien que nos haya contado hasta ahora. Sí que os quería pedir, si queréis hacer una reflexión final sobre este tema. Habéis mencionado cosas muy interesantes. Yo quizá los highlights me quedaría: la importancia de la renovación, la importancia de alinear sostenibilidad y competitividad. No son dos cosas distintas, tienen que ayudarse una a la otra. La resiliencia que mencionaba Amedeo, los nuevos escenarios climáticos futuros a los que nos vamos a tener que enfrentar, y el impacto, el valorar el impacto que estas cuestiones van a tener. Pero vosotros sois los especialistas. Por favor, unas últimas reflexiones. Os voy por orden en la pantalla, Fernando. Como decía Bruno, tenemos todavía mucho camino que recorrer, muchos expertos independientes que tienen que considerar que estos factores de impacto se tienen que cualificar y cuantificar, y que todos los stakeholders estén un poco también en la misma medida para que ayude a que esto sea una realidad que vaya cada vez más rápido y tengamos cumpliendo los criterios de taxonomía europeos a 100%. Muchas gracias, Fernando. Amedeo. Mira, yo lo que quiero destacar es la importancia que tenemos tanto inquilinos como propietarios para el éxito de la sostenibilidad, porque al final nosotros somos clientes, el edificio no deja de ser un producto donde el propietario lo desarrolla para nosotros, y creo que esta colaboración tiene que ser clave para el futuro y realmente creando bienestar. Edificios que sean comunidades que contribuyan a la sociedad. Entonces, aquí yo creo que tenemos un papel muy, muy importante, y seguramente lo vamos a cumplir con esta colaboración. Fantástico, gracias, Amedeo. Irene. Pues bueno, yo por mi parte me gustaría destacar el concepto del carbono y cómo va a entrar de forma yo creo que de forma muy relevante a revisar cómo se tienen que hacer las cosas de aquí en adelante, cuando empecemos a medirlo bien, que se va a empezar en breve, y a tenerlo en cuenta a lo largo del ciclo de vida. O sea, que tendrá una importancia muy increíble, ¿no? En cómo el sector inmobiliario tendrá que irse ajustando. Tendrá mucho que ver también cómo nos apoyemos en herramientas de inteligencia artificial para toda esa captura y gestión de datos, y transformar los datos en información y en acciones reales, medibles, que produzcan impacto. O sea, que esto hay mucho por hacer en ese área también. Y último, Bruno. Me alegro el comentario de Irene, que ha dicho el tema del carbono. Yo creo que es uno de los puntos clave por trabajar en las próximas décadas. Pero ojo bien, si lo trabajamos otra vez puramente desde lo que sería la parte técnica, sin ser capaz de añadir un valor percibido y un valor cuantificable, entonces el proceso va a ser muy lento, ¿no? Entonces yo creo que este es un mensaje muy, muy importante, que si no somos capaces de mostrar lo que es el valor de lo que es hacer las cosas de manera diferente, a nivel social, a nivel de tasación, a nivel de percepción, a nivel de lo que sea, ¿no? Yo creo que entonces algo no va a funcionar. Entonces es muy, muy, muy importante poder trabajar el tema de lo que es el valor de la sostenibilidad, que efectivamente, Jorge, como has dicho tú en el inicio, es el tema principal de nuestro informe que vamos a presentar este año en diciembre. Invito a todo el mundo a participar en su redacción. Si tenéis conocimiento, encantado de hablar con vosotros. Y como último, yo me gustaría poner un punto que no hemos hablado, pero que es importante.
diferenciar muy bien toda la política y todo lo que son las acciones y las exigencias entre lo que es renovación, parque existente, y lo que es obra nueva. El mundo regulatorio, código técnico, va a poner mucho, es muy fácil meterlo en obra nueva, pero una vez que metes en renovación y crear stranded assets, tenemos una parte social y una parte financiera que no podemos infravalorar, ¿vale? Entonces, eso es muy importante, que tenemos visiones y hojas de ruta probablemente ligeramente diferentes, con otras exigencias, con otros ritmos, pero no podemos constantemente mezclar los dos mundos, ¿no? Entonces, obra nueva, descarbonización al 100%, pero cuanto antes mejor, pero en renovación, que no excluimos a nadie, por favor, porque es un ejercicio muy delicado a nivel social, de poder rehabilitar sin dejar a nadie atrás, ¿no? Yo creo que es muy importante decir eso. Y son dos mundos ligeramente diferentes, aunque el objetivo es común. Un grandísimo reto, efectivamente, la renovación, Bruno. Voy a hacemos por el tiempo en el que estamos un par de preguntas que hemos recibido. Una de Ignacio Lucini, que la verdad me esperaba. Pregunta si dentro del apartado de sostenibilidad social en la ESG, ¿en qué posición ubicamos en nuestras distintas actividades el valor añadido de una certificación que incluya una parametrización en accesibilidad? Ignacio conoce perfectamente mi opinión, dado que estamos certificando todos nuestros centros comerciales con ICE, y nos parece muy relevante por también. Yo siempre he visto las certificaciones como una herramienta para cuantificar y para alcanzar, para siempre ponerte retos de mejora continua. Y en ese sentido, pues mejorar en la accesibilidad de los centros pues nos parece no solo un reto, sino casi una obligación para con nuestros clientes. No sé si alguno, quizá, bueno, Fernando, has mencionado el impacto de las certificaciones. Me imagino que se valorarán unas u otras, pero que siempre es un elemento objetivo a tener en cuenta a la hora de analizar un activo. Bueno, yo creo que eso, un checkbox donde esta acreditación y esta accesibilidad va a sumar puntos en la consecución del label. Como tú bien has explicado, yo el caso de creo que es una necesidad absoluta para dar ese servicio a la población. Tenemos ejemplos, en retail no lo conozco tanto, pero sin cadenas hoteleras, por ejemplo, el Union Hoteles, que ha apostado por ese formato, ha conseguido los estándares más altos de accesibilidad, y pues es una cadena hotelera que tiene un performance excelente y cada vez es más demandada por grandes corporaciones que cumplan pues estos criterios de RSC. Poco más que añadir, Jorge. Yo creo que sí que añade valor, no te sabría cuantificar, pero bueno, también una tendencia social obligatoria. Voy a cerrar con la última pregunta. Yo creo, Amedeo, que te puede encajar, o me gustaría conocer tu opinión al respecto. Que efectivamente es una realidad y es un reto también. Nos preguntan, ¿el usuario final está verdaderamente concienciado con la ESG? ¿Se le comunica suficientemente los avances que estamos haciendo en esta materia? Y digo que es interesante también terminar con esto. Creo que hemos mantenido un discurso muy positivista y muy optimista de cara al futuro, pero también es una realidad que quizá debamos hacer un mayor esfuerzo en comunicar todas las cosas que se están haciendo, porque quizá, no sé si tú, Amadeo, compartes mi opinión, pero tal vez el usuario final, ¿no? Nuestros clientes, los clientes de MediaMarkt, pues no son a lo mejor tan conscientes de todo el esfuerzo que se hace a nivel corporativo. A ver, yo creo que el cliente es más consciente sobre lo que es el producto. Por ejemplo, nuestros clientes han cambiado la tipología de cliente. El de 16 hasta los 30 son clientes que están sí concienciados con el tema de la sostenibilidad, del ahorro energético, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a nivel producto, sí. Ahora, a nivel edificio, yo creo que sí hay una parte que está concienciada. Por ejemplo, cuando entra en nuestras instalaciones verá la temperatura, que no tenemos temperatura de 22 grados, ve que hay una forma de medir y comunicar al cliente mismo que sí que estamos interviniendo para que el edificio sea, o digamos, la tienda en nuestro caso, sea una tienda más eficiente. Entonces, yo creo que esta comunicación sí que la tiene. Es cierto que quizá no son conscientes de todo lo que hay detrás porque no se ve la placa solar que está dando energía, no se ve todo el sistema que tenemos implantado, por ejemplo, de inteligencia artificial para medir CO2 o temperatura interior y exterior y controlar
el consumo y la producción de clima. Esto no se ve. MediaMarkt sí que hace una campaña que se llama Better Way, donde comunicamos todas nuestras medidas, no solo a nivel de producto, sino a nivel de compañía. Hay mucho que hacer. Ahí tenemos bastante trabajo, pero yo creo que estamos en ello y buena parte de los clientes sí que son conscientes. Yo creo que sí. Ha entrado una pregunta de último momento que quiero y me sirve para cerrar la sesión. Pregunta Fernando Domínguez. Greenwashing, hacer versus aparentar que se hace. ¿Y cuál es nuestra opinión? Yo la tengo clara. El dicho este popular de la mujer del César tiene que, además de ser honrada, tiene que parecerla. La premisa es que tiene que ser honrada. Es decir, para mí el greenwashing es algo que hay que combatir con todas las fuerzas que tengamos, porque hace daño al sector. Yo creo que hay que muchos en el sector, en muchas áreas, estamos haciendo un grandísimo esfuerzo de CAPEX, de OPEX, de recursos humanos dedicados a mejorar la calidad de los edificios y de toda la cadena de valor de lo que se ofrece al producto final. Y que tenemos ahora herramientas y mecanismos para evitar el greenwashing. Los sistemas de certificación, la taxonomía, las auditorías externas, todo eso que puede suponer de vez en cuando una carga de trabajo y de reporting pues considerable, pero ayuda a combatir esto. Y no tenemos que perder el foco, que comunicar lo que se hace, publicar cómo se hace es muy importante, es fundamental, pero que bebe o nace de haber hecho las cosas. Si no has puesto autoconsumo fotovoltaico en tus edificios, no puedes comunicarlo ni las puedes pintar. Si no tienes cargadores, si no estás, como decía Amedeo, comunicando la temperatura que hay, controlándola y produciendo esas condiciones de confort de una forma eficiente, lo dirás, lo podrás poner en un papel, pero será papel mojado y a la larga las mentiras, como decía mi abuela, tienen las piernas muy cortas y esperemos que cada vez se abandone más esa práctica. Como veis, es un tema que me entiende especialmente y por eso me he permitido lanzarme en la respuesta. Creo que vamos pasados un pelín de tiempo, así que nada, solo quiero terminar agradeciéndoos de nuevo, Fernando, Amedeo, Irene y Bruno, vuestra participación. A todos los que se hayan quedado escuchándonos, espero que os haya resultado interesante y, por supuesto, estamos a vuestra disposición desde la asociación para lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos. Adiós.